Universidad Católica de Cuenca. Responsables: Butama Melba Morales Jennifer Morocho Kelly, docente tutor, doctor Marcelo Tenemaza Ruilova. Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Introducción. Las sustancias psicoactivas son aquellas capaces de cambiar la conducta, ya que éstas actúan en el mecanismo cerebral, el que generalmente regula el funcionamiento del pensamiento, ánimo y motivación. Los conflictos que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas son asuntos de política pública, dando un impacto a nivel sanitario y social, y no solamente se da en la época adulta, sino también en jóvenes. Actualmente los estudiantes se localizan en escenarios en los cuales se ven influenciados por la dinámica del consumo de sustancias psicoactivas, ya que progresivamente se ha identificado una normalización al consumo de estas sustancias, expandiéndose de forma abierta hacia todos los lugares posibles, principalmente en las universidades. El consumo de sustancias psicoactivas lícitas en Latinoamérica es más elevado a diferencia de otros lugares del mundo. Los adultos y adolescentes del sexo masculino se distinguen como un grupo mayormente vulnerable. La presente investigación está orientada a analizar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en alumnos universitarios de Latinoamérica, ya que el consumo de estas sustancias se considera un dilema de salud pública. Por ende, la siguiente revisión bibliográfica sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica tiene como fin la compilación de pesquisas evidentes para mostrar las constancias científicas de mayor impacto en los últimos 5 años que contesten directamente al cuestionario de investigación planteado, como prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en Latinoamérica, factores que influyen, prevalencia del consumo en relación al sexo o género, prevalencia de los tipos de sustancias psicoactivas consumidas, en qué edades inicia el consumo de sustancias psicoactivas. Metodología. Este artículo contesta un análisis bibliográfico de tipo narrativo en la cual se evidencia el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes universitarios de Latinoamérica. Por ende, este análisis se ve enfocado en la revisión de bases de datos científicas como ProQuest, Scopus, Cielo, Ovid, Redalic y Research, tomando en cuenta estudios descriptivos transversal, de corte transversal analítico, muestreo teórico descriptivo, correlacional exploratorio, descriptivo de corte transversal con intención analítica, descriptivo transversal, estudio analítico transversal. Se eligió artículos que cumplen criterios de inclusión como artículos de bases científicas con texto completo, publicaciones desde el año 2017-2021, artículos en idioma español, inglés, portugués. Además, se descartó documentos que no cumplían con los criterios de inclusión. Resultados. En el actual estudio se obtuvo contestación al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Se revisaron 51 documentos científicos, de modo que 8 artículos fueron designados para la introducción, 43 para la explicación de resultados y discusión. Se realizó de acuerdo a los subtemas. 5 documentos de investigación responden a la primera pregunta, 7 documentos de investigación responden a la segunda pregunta, 3 a la tercera pregunta, 22 a la cuarta pregunta y 6 a la quinta pregunta de investigación. ¿Cuál es la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En una investigación realizada en la Universidad Pública de Córdoba con una muestra de 341, indica la prevalencia de consumo con el 69.5% de las sustancias lícitas y el 29% de ilícitas. ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En un estudio realizado en Brasil en el 2017 en una universidad de Sao Paulo con una muestra de 30, se evidencia que los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas son por influencia de amigos, curiosidad, buscar diversión, estrés relacionado con el estudio académico, vivir lejos del entorno familiar. ¿Cuál es la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en relación al sexo o género en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En una investigación realizada del consumo de sustancias psicoactivas en Latinoamérica, el sexo o género se ha evidenciado que el consumo de sustancias han sido por estudiantes universitarios del sexo masculino con un 57.1%, mientras que el femenino es de un 13.9%. ¿Cuál es la prevalencia de los tipos de sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes universitarios de Latinoamérica? En un estudio realizado en la Universidad de Arequipa, Perú, con una muestra de 86 estudiantes de la carrera de enfermería, se evidenció que el alcohol con un 84.4% y el tabaco con un 62.8%, la marihuana con un 17.1% y la cocaína con un 4.6%. ¿En qué edades de los estudiantes universitarios a nivel de Latinoamérica se inicia el consumo de sustancias psicoactivas? En un estudio realizado a 609 alumnos de la carrera de salud de una universidad pública de México, la prevalencia de edad de inicios del consumo son a los 16 años. Conclusión. Finalmente, mediante la revisión bibliográfica se ha identificado que en la actualidad la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas es de gran relevancia en los estudiantes universitarios de Latinoamérica, aunque se ha destacado que el alcohol es la sustancia de mayor consumo por los alumnos de las universidades. Debido a que una bebida aceptada por la sociedad, el consumo constante provoca dependencia de la misma, convirtiéndose en un círculo vicioso. En el consumo de sustancias psicoactivas, según el análisis realizado de los artículos encontrados, se identifica que existen varios factores que predisponen al consumo de sustancias psicoactivas: distanciamiento del círculo familiar, esto debido a radicar en otras ciudades para continuar con sus estudios; influencia de amigos, necesidad de encajar en un círculo social; estrés académico por sobrecarga de tareas; problemas sentimentales; celebraciones por logros académicos, etc. A continuación, las referencias bibliográficas utilizadas para la revisión. Gracias.